buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Cívico, nuestro espacio de encuentro de la comunidad de la Universidad de La Serena, motivada por entender, sumarse, participar, informarse del proceso de modificación de nuestros estatutos, proceso que ya lleva varios meses y que está en su recta final. Esta tarde están junto a mí los invitados de la casa, porque ya casi son anfitriones de este programa. Es la mesa ejecutiva de la Comisión de Estatutos, liderada por Germán Solís. Germán, muy buenas tardes. Está muteado. Hoy día llegaron con los micrófonos cambiados. Ahora sí. Muy buenas tardes, Carola, y saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Ortiz. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias. Saludos a todos, igual los que están ahí mirando. Y al final, el más desordenado de todos, Miguel Ramos. ¿Cómo está, Miguel? Bien, bien. Buenas tardes a todos, a quienes nos están escuchando y en especial a usted, nuestra anfitriona. Muchas gracias. Esta tarde tenemos algo bien interesante porque es un desafío siempre en una hora, y la verdad es que en media hora de exposición y más las preguntas, tratar de resumir el trabajo de la comisión hasta la fecha, porque quiero recordarles a quienes nos están sintonizando que la comisión tiene un norte, ¿no? Una fecha límite en la que tiene que entregar a la junta directiva una propuesta, ¿no? de redacción de esta modificación estatutaria. Y esa fecha está bien pronta. ¿No me equivoco, don Germán? ¿Cuánto es el reloj y el tiempo de que nos queda? Así es. Bueno, originalmente la fecha era agosto de este año, y nosotros con algún tiempo de anticipación solicitamos una prórroga hasta el último día hábil del mes de diciembre. Si no me equivoco, 30, eso debería ser 30 de diciembre. O sea, nos queda muy poquito tiempo. Y la verdad es que, dado este poco tiempo, también queremos contarles a nuestra audiencia que durante las próximas ediciones de Diálogo Cívico, fundamentalmente las del mes de noviembre, dada esta condición, es que también vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a distanciar y vamos a estar cada 15 días en lugar de todas las semanas, y también abriendo el espacio a conocer la realidad de otras universidades invitadas a este mismo panel, para que nuestros representantes y esta mesa ejecutiva que me acompaña hoy tenga la posibilidad de dedicar aún más horas al trabajo que les han encomendado. Pero de eso les vamos a contar ya más detalles durante el programa, y vamos a abrir los fuegos de la tarde preguntándole a Miguel Ramos cuáles han sido hasta aquí los acuerdos, qué es lo que llevamos redactado o ya consensuado a nivel de los representantes a la fecha. Bueno, en lo que hemos trabajado en la gobernanza de la Universidad de La Serena, y específicamente en el Consejo Superior y en la máxima autoridad unipersonal, el rector. Y lo que nos queda en este tiempo es el cuerpo colegiado, que yo creo que es, o sea, a mi juicio, es el elemento más importante que traía la ley, la 21094, porque él deja o coloca el poder de decisiones de las materias académicas e institucionales justamente en este cuerpo. Y en ese sentido, es la última etapa la que nos apremia, y que creo que a lo mejor igual nos va a costar un poquito más llegar a acuerdo. Pero en síntesis, la máxima autoridad unipersonal, el rector, que la ley igual lo traía bastante acotado, y el Consejo Superior. Eso es en lo que hemos trabajado. Y respecto del camino final, no sé si ahí Alejandro o Germán
si pudiésemos llevarlo a porcentajes, ¿qué porcentaje ya de la modificación estatutaria está sellada, documentada, sancionada? No sé, profe, si quiere jugarse usted un porcentaje. A ver, en porcentaje no me atrevería a decir, pero sí, a ver, tenemos ya el párrafo, como decía Miguel, señalado al Consejo Superior, y la semana pasada terminamos lo que es rector, ¿no? En total, no sé si con esto voy a animar o desanimar, pero en total hemos desarrollado 15 artículos, ¿ah? Pero buscando los acuerdos y los consensos, nos hemos demorado lo que nos hemos demorado, y bueno, algunos incluso son bastante extensos. De hecho, hay uno por ahí que tiene hasta la letra, está desarrollado, desglosado hasta la letra Q, por ejemplo. Entonces, cada una de esas letras hubo que analizar, votar, discutir, debatir, argumentar, contraargumentar al respecto. Y recordar que con derecho a voz y voto somos 26 personas. Ahora, de estos 15 artículos que en el fondo estarían en función del Consejo Superior, el rector y probablemente también los primeros articulados, ¿no? Respecto de misión de la universidad, que es algo que también conversamos en uno de nuestros diálogos cívicos con nuestra colega Arlene Orellana, que condujo ese espacio. Este primer cuerpo probablemente era lo más difícil de ponerse de acuerdo, o lo que viene va a ser aún más duro que lo anterior. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho de esta situación? ¿Respondo yo, profe? Bien, a ver, adelante. Ya. A ver, lo más duro y lo más caótico de todo es tratar de ajustar la ley a lo que tenemos, que es lo que se ha hecho hasta ahora. De hecho, para la gente que quizás se está recién interiorizando en el tema de los estatutos, puede pensar que, claro, 15 artículos en el tiempo que lleva la comisión trabajando es poco, pero la verdad que, como decía el profe, dentro de la comisión somos 36, titulares somos 24, y tratar de lograr acuerdo entre 24 personas es difícil, es complicado. A veces entre nosotros mismos, que somos 3 personas y tenemos que tomar decisiones respecto a ciertas cosas, nos damos vuelta, imagínense entre 24 personas. Eso es lo más caótico, tratar de llegar a acuerdo primero y empezar a desarrollar los temas que la ley nos pide modificar. Y ya después un paso como final o etapa culmine de todo, es justamente ajustar todo lo que modificamos en el estatuto. Porque nosotros lo único que estamos haciendo es adecuar, pero esa adecuación tiene que ir en armonía, como decía el profesor y como preguntabas tú, Carola, con el título 1, que tiene que ver con la misión, y los títulos que siguen. Entonces, hay 2 tareas como principales importantes. Primero, llegar a acuerdo y tratar de poder cumplir los plazos que se propuso la comisión para tratar de modificar bien y dejar acorde a lo que necesita la universidad el título 2, sobre todo con respecto a los órganos de gobierno de la universidad. Y segundo, como segunda etapa principal o importante, es ya esa adecuación, por decirlo así, incrustarla ya en el estatuto que va a ser el estatuto final de la universidad. Pero para entender un poco el proceso que viene, porque dado que les queda un mes y medio aproximadamente, casi 2 meses, lo que en política se llama la hora de incidentes, ¿va a continuar? O sea, es decir, lo que quedan son 2 meses todavía de mucha discusión, o las discusiones grandes ya fueron dadas y más bien ahora es la parte de decir, ok, sobre estas grandes discusiones nos ponemos a redactar y sancionamos la redacción. Todavía queda. No, en eso, en el método que hemos ido trabajando desde el inicio, ¿no es cierto?, desde agosto del año pasado, es ir avanzando por cada uno de los articulados que nos señala la ley, frente al articulado que tiene el actual estatuto. Por lo tanto, la discusión se han ido dando en torno a cada una de
exigencias que nos va dando la ley. No ha sido una discusión primero general de todo el cuerpo normativo que forma el estatuto, sino que podríamos decir por párrafos. Primero estuvimos enfocados al párrafo total y completo del Consejo Universitario, luego pasamos al párrafo de la figura del rector o rectora, y ahora vamos a pasar a partir de mañana al párrafo del Consejo Universitario. Y respondiendo un poco también lo que planteabas recién, yo creo que este va a ser el párrafo un poco más complejo, porque en los anteriores, si bien había que discutir, haber un debate, la ley también nos señalaba el marco por donde nosotros teníamos que discutir. Y en algunos aspectos, la ley, en cuanto al Consejo Universitario, dejó un marco bastante ancho para discutir. ¿Ah? Y por lo tanto, sobre todo en lo que es la composición, posibilidad de establecer funciones que no están señaladas en la ley, cómo vamos a calzar los porcentajes, cómo vamos a calzar los porcentajes en su integración, cómo va a funcionar en cuanto a votación, a asistencia, y cosas por el estilo. Entonces allí la ley nos dio bastante espacio para debatir, a diferencia de los otros párrafos anteriores que también tuvimos que debatir, pero era mucho más estrecho el ámbito en que nos podíamos mover. Y este consejo universitario, que después quiero como que hagamos doble clic sobre él, pero luego de este gran apartado de consejo universitario, ¿quedan más porciones de discusión? Ya. Sí, quedan otros párrafos, pero también ahí el debate que nos deja la ley es, en mi opinión, sumamente estrecho, puesto que, por ejemplo, señala la obligación de establecer una contraloría. Esto en algunas universidades va a ser una novedad, porque había universidades que no tenían contraloría interna, pero nuestra universidad ya tenía en el estatuto una contraloría, y algunas, muy pocas cosas van a cambiar. De hecho, por ejemplo, la persona que encabeza, ahí hay una modificación legal. Hoy día puede ser cualquier persona afín a un labor de contraloría, por ejemplo, auditores, abogados, cualquier persona que se haya especializado en estas materias. Hoy día la ley exige que el contralor interno sí o sí tiene que ser abogado, por ejemplo. Es decir, que creo que eso es lo que vamos a cambiar, y a lo mejor algunas estructuras, la función de contralor interno, ¿no es cierto?, ya están como más o menos claras, ¿no es cierto?, que es precisamente auditar la utilización de los dineros, auditar que todos los actos se hagan conforme a la legislación vigente, ¿no es cierto?, que todo se refleje en un acto administrativo, y que se cumplan todas las leyes que tiene la función pública en el fondo. Por lo tanto, yo creo que ahí no va a haber mucha discusión. Luego viene un apartado sobre los funcionarios académicos y no académicos, y si uno empieza a leer la ley, pareciera que tampoco da mucho margen para discutir, sino que traspasar los principios que la propia ley señala allí a los estatutos, o hacer una simple remisión a la ley. También después viene un apartado sobre acreditación. Y ahí tal vez podríamos también tener un debate, porque la ley nuevamente está acotado, pero da la libertad para señalar cuáles van a ser los órganos dentro de la universidad que van a estar encargados del proceso de acreditación. Por lo tanto, okay. ¿Qué vamos a tener? ¿Una unidad? ¿Un departamento? ¿Una dirección? ¿Una vicerrectoría? Tenemos que pensar qué es lo que es mejor para los procesos de acreditación. Y luego las consecuencias de acreditarse, no acreditarse, ya están establecidos por la ley. Luego viene un párrafo que yo creo que ahí casi no hay nada que discutir, que es la utilización de los recursos financieros. Es decir, que en el fondo las universidades públicas, las universidades del Estado, tienen que
regirse en todo el ámbito financiero a todas las leyes que le son aplicables. ¿No? Por ejemplo, el famoso, las contrataciones públicas, el famoso Chile Compra, ¿no es cierto? Licitaciones, qué se licita, qué es por trato, qué cosas pueden ser por trato directo, etcétera, etcétera, que también ya la ley lo trae normado. ¿Ah? Entonces, prácticamente ahí lo único que tendríamos que hacer es trasladar esas normas financieras al estatuto interno. Y, si no me equivoco, prácticamente no hay más que discutir de ese aspecto, salvo, ¿no es cierto?, que nosotros queramos entrar en algunos aspectos de, por ejemplo, qué responsabilidades podrían tener otras autoridades unipersonales que ya existen en la universidad, si esas autoridades unipersonales van a existir. Ese es el debate que tenemos que dar en este brevísimo tiempo. Se ve larga la tabla, porque saqué un poco la cuenta, nos queda Contraloría, funcionarios, acreditación, utilización de recursos, algunas responsabilidades de las autoridades que decía, y claro, queda espacio de 2 meses. ¿Van a acelerar el paso de alguna manera? ¿Tienen planeado, no sé, voy a decir algo, no sé, duplicar el tiempo de discusión, acotar el tiempo de discusión para poder acelerar las votaciones? ¿De qué manera están pensando metodológicamente abordar el desafío? Bueno, efectivamente, nosotros como cuerpo colegiado temporal, ¿no es cierto?, tenemos una obligación de estar rendiendo cuenta al Consejo Académico y a la Honorable Junta Directiva. Y precisamente el día viernes pasado, una de las cosas que se nos presentó era cómo íbamos en el itinerario, ¿no es cierto?, cómo íbamos con el propio programa que nosotros nos decidimos dar. Y efectivamente dimos cuenta de que estamos rezagados a lo menos, ¿no es cierto?, en un mes en cuanto al plazo que nos dimos, y como tú ya visualizas, hay todavía muchas cosas que discutir, y lo que se planteó allí es la posibilidad de duplicar a lo mejor o generar más reuniones, y también la posibilidad de que a los miembros del Consejo se nos dé, en ese caso, para estas actividades, dedicación exclusiva en esas horas. ¿Ah? En esas horas, y por lo tanto deberíamos aprovechar aquello que se nos está dando para poder, como tú dices, a lo mejor duplicar esfuerzos para cumplir en tiempo y forma. No sé si Miguel o Alejandro ahí querrán agregar algo. No. Lo dijiste bien. La preocupación en la mesa ejecutiva existe por cumplir los plazos que se nos dieron, y en ese sentido pretendemos hacer el esfuerzo hasta el último día para poder lograrlo. Si bien entendemos que el plazo es interno, el de diciembre, de todas maneras, es un plazo que nosotros también solicitamos y que debemos tratar de cumplir. Eso. Además, si yo me recuerdo las primeras conversaciones, no es un plazo antojadizo tampoco. O sea, igual la universidad tiene un plazo, ¿cierto?, ante las autoridades centrales, ante el ministerio, que, si mi memoria no me falla, es por ahí por julio del 2021. ¿O me corrigen? 5 de junio. El 5 de junio del 2021. Un mes menos. Sí. Ok, entonces el 5 del 6 hay que estar ingresando, ¿no?, en la propuesta, así que me imagino que también van a haber instancias de revisión, porque expliquémosles también a nuestra audiencia que finalmente la universidad lo que quiere es ingresar esta propuesta, me imagino, y que no sea rechazada técnicamente, ¿no?, porque también corremos ese riesgo. Si nos ponemos extremadamente creativos y nos olvidamos del marco referencial que nos ha dado la ley, es probable, nos podrían rechazar. Es efectivamente así, podrían decirnos, señores, no, esta propuesta está mal formulada en forma y por lo tanto no puede ingresar a la presidencia, porque entiendo, ¿no?, que los estatutos los firma el presidente.
Sí, bueno, hay pasos que lamentablemente la ley no fue clara, no dice cuáles son las consecuencias en general. Solamente habla de una consecuencia. Aquella universidad estatal que al día 5, a las 12 de la noche del día 5 de junio, no ingrese a la oficina de parte del Ministerio de Educación su propuesta, porque hasta ese momento sigue siendo propuesta, su propuesta de estatutos tiene como sanción que a partir del día 6 de junio del 2021 se le aplica el estatuto marco, ¿ya? Aprobado por el decreto con fuerza de ley número 4 del año 2019. Pero no dice nada si, por ejemplo, una universidad, ¿no es cierto?, ingresa en tiempo y forma, o ingresa en tiempo, pero a lo mejor no en forma, excede las atribuciones de la ley, o tiene contenidos que van en contra de la propia ley 21.094 o de otra ley, ¿ah? O de otra ley, cualquiera de la República, ¿cierto? Entonces no sabemos cuál va a ser la reacción del Ministerio de Educación. Cuando lo revise y diga, oiga, aquí hay una norma, la sanción irá a ser, ¿se aplica el estatuto marco en consecuencia? ¿O se irá a devolver a la universidad el documento y corrija aquello que el Ministerio de Educación estime que hay que corregir? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos porque la ley no señaló que ocurrirá allí. Yo desconozco cuál será la postura del Ministerio de Educación en ese aspecto, sobre todo de los colegas de ahí, de los abogados de la unidad o del departamento que vaya a hacer la revisión. Y después tenemos el problema que supongamos que todas las universidades cumplen. Dentro de esa nosotros cumplimos, está todo en tiempo y en forma, de fondo además también, ¿eh? No solamente la forma, sino que es el fondo. Y lo que ocurre ahí es que el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es enviar un oficio por orden del Presidente de la República, o firmado derechamente por el Presidente de la República, a el Congreso. Puede ser al Senado, puede ser a la Cámara de Diputados, para que el Congreso apruebe una ley delegatoria. Esto significa que esta ley autoriza al Presidente de la República para que en el plazo de un año, ¿cierto?, para que en el plazo de un año dicte los respectivos decretos que aprueban cada uno de los estatutos de las universidades. ¿Ya? Y luego de eso, ese decreto, cuando lo dicte el Presidente de la República, antes de su publicación en el diario oficial, tiene que pasar a su vez por el organismo contralor, por la Contraloría General de la República, quien le puede hacer observaciones o rechazar, como ya ha pasado en tantos casos, ¿cierto? Estimar que a lo mejor se cumplió con la ley delegatoria, se cumplió con el decreto, pero el estatuto en sí no está acorde con la ley, sobrepasa las atribuciones de la ley o contradice esta ley u otras, como decía. Entonces ahí el Contralor va a hacer una observación y se lo va a devolver al Presidente de la República. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿El Presidente va a corregir por sí y ante sí? O sea, a su vez se los va a devolver a las universidades para que las universidades vuelvan a corregir, se la vuelvan a enviar al Ministerio y vuelvan a dictarse el decreto. Todo esto dentro de ese año de la delegación. Ahí, es decir, no sabemos lo que va a pasar exactamente. Y no está prácticamente en nuestras manos. Lo que sí yo creo, como periodista, que va a pasar es que el día 6 de junio van a haber titulares de prensa con el listado de las universidades que ingresaron y las que no ingresaron. Eso se lo doy firmado, porque objeto de noticia va a ser. Bueno, de hecho, yo te hago una pregunta. De hecho, Carolina, el Ministerio de Educación envió hace tiempo un oficio a las universidades, no recuerdo si fue a las universidades o al CRUCH, perdón, al consorcio de universidades, no al CRUCH, al consorcio de Estado, solicitando que los estatutos ingresaran en marzo, porque son, don Miguel, ¿cuántas universidades? ¿15? ¿15 universidades a lo 15, menos? 16, sí. 15, por ahí 16 universidades que tienen que ingresar sus estatutos. Entonces, ya ellos estaban visualizando que
la revisión de cada uno de ellos les va a implicar tiempo. Y ellos quieren que se ingresen en marzo para tener tiempo. Ahora el problema es que el 5 de junio es un plazo legal y el Ministerio de Educación no puede cambiar eso. Si yo quiero, como lo dije recién, los plazos en Chile se vencen a la medianoche del último día del plazo. Y vaya que los abogados sabemos de plazo. El último día del plazo. ¿Ah? Lo tengo claro, doctor Germán. Oiga, tengo que hacer una pregunta que a lo mejor no les va a gustar, pero hay que hacerla. Porque tanto trabajo, tantas horas, ¿no era mejor adoptar el Estatuto Marco? Si, ya que las que no lleguen a acuerdo, las que no logren la propuesta, amanecen el 6 con el Estatuto Marco y se acabó el problema. Bueno, la discusión en la Comisión de Estatuto ha tenido dos fuentes principales de trabajo. Cuando nosotros estamos abordando un tema, por ejemplo, ahora vamos a entrar al Consejo Universitario, una de las cosas que tenemos a la vista, bueno, son tres: el DFL 158, que es el espacio donde estamos hoy día; el 21094, que es el espacio donde nos quiere mover la ley, o donde el ámbito que la ley nos permite movernos; y el DFL 4, que es el Estatuto Marco, que lo hemos tomado como el piso. Efectivamente, si hay algo que no nos parece y la ley nos permite movernos, créame que lo hacemos, tratamos de movernos. Pero sí, ha sido un referente cotidiano de nuestra discusión el DFL 4. Así que en ese sentido, sí estaba. Ahora, para muchos era mejor que efectivamente se aplicara el DFL 4 a partir de junio del 2021, y desde ese espacio después pretender una modificación de estatuto, entendiendo que va a haber una modificación de la Constitución. Pero el escenario había que abordarlo con la información y en el espacio en el que nosotros nos movíamos, y en ese momento era llevar la discusión, pero teniendo como referencia ese estatuto, el DFL 4. Eso fue considerado. Sí, a mí me gustaría agregar ahí que también otra cosa que a nivel de conversación de algunos comisionados muchas veces también se ha dicho: oye, pareciera que estamos escribiendo algo muy parecido al Estatuto Marco. Pero la gracia es que eso ha sido por una decisión interna y que después irá a ser ratificada, corroborada, ¿no es cierto?, por el resto de la comunidad universitaria y por quienes tienen que presentar, en definitiva, el estatuto de la Universidad de La Serena. Y a veces es preferible que el trabajo sea una decisión, ¿no es cierto?, a diferencia que pareciera que no hagamos nada y que se nos imponga algo desde fuera. Tal vez lo que vamos a decidir se puede acercar, ¿no es cierto?, más o menos a este estatuto marco, pero va a haber una decisión interna de la comunidad que es la que acepta esto, a diferencia del actual estatuto, ¿no es cierto?, el 158, que derechamente fue impuesto y que ha habido largos años, ¿no es cierto?, de deseo de todas las universidades, en realidad, estatales, de darse un estatuto propio. En ese contexto, a mí igual dígame. No, perdón, Miguel, dale. En ese contexto, a mí me gustaría agregar que el esfuerzo principal respecto de lo que nosotros queríamos como modificación de la ley, eso ya está. O sea, nosotros vemos a la universidad como un espacio donde las decisiones se toman desde los cuerpos colegiados. Y lo que nos había dejado la dictadura, y así lo entendemos, que en su mensaje presidencial también lo colocó la presidenta Bachelet en algún momento, los estatutos que nos dejó la dictadura en realidad tenían otra visión de lo que debería ser la universidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho hoy día, o lo que el Estado ha hecho hoy con la ley 21094, es recuperar un modelo. Y una de las cosas que estamos viendo si podemos alcanzar o no, es que efectivamente la estructura de gobernanza a nivel superior pueda replicarse a niveles inferiores, internos dentro de la institución. Queremos ver una facultad en la que también se modifiquen la estructura de gobernanza y no se siga con aquellas prácticas
que en realidad se las entrega en derecho el DFL 158, pero que no nos parece que sea parte de un modelo de universidad. Y lo mismo para las otras inferiores, que el departamento en este caso. Pero eso es parte de lo que tenemos que ver si alcanzamos a hacerlo, pero la 21094 ya hizo esa modificación a nivel general. Y eso es una de las cosas que en realidad más valoramos. Y Ahí por lo yo que, de para- acuerdo a lo que escucho, ustedes parece valió la pena, ¿no? Esta discusión, porque de una u otra manera pone, a mí me gusta hacer la analogía de las organizaciones como estas capacidades musculares que uno va desarrollando. Si por mucho tiempo no hemos participado, es como volver a hacer ejercicio después del sedentarismo, ¿no? Entonces, obvio que a uno le duele todo. Camina un día y al día siguiente ya no lo quiere hacer, viene el desgano, etcétera. Pero al final hay que entrenar ese músculo para que vuelva a recuperar probablemente lo que Miguel nos ha comentado aquí, que es la capacidad de tomar decisiones de manera participativa. Alejandro, ahora sí, cuéntanos desde la voz estudiantil. ¿Por qué ha valido la pena este proceso y no haberse ido por el camino del DFL 4? A ver, es algo súper importante y bueno, y que en realidad yo creo que los 6 estudiantes que estamos dentro de la comisión, entre los 4 titulares y los 2 suplentes, y ya pasamos por este diálogo cívico y yo creo que los 6 hemos mencionado lo mismo. La importancia de la triestamentalidad, la importancia de que se escuchen los estudiantes, en mayor o menor medida a veces, porque y aquí los profes podrán coincidir o no conmigo, si no coinciden es lo que casi siempre pasa. eh, es difícil, entre comillas, remar contra la corriente, no porque estén en desacuerdo, digan que no a todo lo que los estudiantes digan, pero de los miembros de la comisión, llevémoslo solo a la parte comisión, a la parte del trabajo que está redactando esta adecuación de los estatutos. Somos 36 personas, de las cuales solo 6 somos estudiantes, de las cuales solo 6 saben la realidad de los estudiantes, que es muy distinta a los otros 2 estamentos. Con mayores, menores beneficios, con mayores o menores dificultades, porque que sean, no sé, los académicos que sean más, no significa que tengan todo quizás más fácil, porque yo creo que entre ellos también tienen distintas visiones, tienen distintas políticas, tienen distintas formas de actuar, son de distintas facultades, cada facultad tiene realidades distintas. Para el caso de los funcionarios también. Pero es difícil estar dentro de una comunidad universitaria donde a los estudiantes solo se les reconoce por las movilizaciones. ¿Ah? Y esto es súper importante, empezar a cambiar esa mentalidad y empezar a tratar de transformar la universidad en una comunidad en que no sean necesarias movilizaciones, no sea necesario un lenguaje violento o formas violentas de actuar para poder llegar a acuerdos. Y esa voluntad, al menos desde mi estamento, ha estado siempre, pero a veces de los otros no, ¿me entiendes? Y lo importante del proceso en el que estamos ahora, llevándolo ya a los estatutos, es justamente eso, que los estudiantes tengan una voz dentro de los estatutos, que puedan decir lo que piensan, que puedan dar a conocer, no sé, los requisitos que quieren que sus futuros representantes tengan, eh, y que quede así, que quede que los órganos colegiados, que son los que al final van a, entre comillas, guiar a la universidad, sean triestamentales, que hayan estudiantes, que ojalá en el futuro haya muchos más estudiantes de los que quizás van a terminar siendo ahora, y que nos vayamos de a poco involucrando en las distintas tomas de decisiones en la universidad. En el caso, de, no sé, de la elección de los decanos, de la elección del rector en un futuro, que es difícil, claro que es difícil, hay una ley que dicta algo totalmente distinto, porque la proporción quizás de las personas obviamente es distinto, siempre en todas las universidades va a haber más estudiantes que los otros 2 estamentos, y quizás lograr esa proporción entre los 3 estamentos es difícil, pero ¿por qué no hacerlo? Y este es el primer paso, tratar de construir más que una universidad, una comunidad universitaria, donde los 3 estamentos puedan convivir uno sin tener que necesariamente estar por encima del otro. Hay jerarquías que hay que respetar siempre. Un estudiante difícilmente puede ser amigo de un profesor, pero no necesariamente tiene que existir una relación de tensión y de jerarquía de yo soy más que tú porque soy profesor. Eso no existe. Y entendiendo eso,
y colocando ese granito de arena, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en los estatutos, dejando que en el Consejo Superior haya un estudiante, que en el Consejo Universitario haya más de un estudiante, es un paso importante para eso, para lograr que la universidad sea una comunidad en que los tres estamentos puedan convivir de manera armónica. Perfecto. Yo, ahora que ya escuché las voces de ustedes, que son académicos y estudiantes, los quiero invitar a que vayamos a ver el apoyo, porque también le pedimos a alguien que estuvo con nosotros durante este programa, que es Cecilia Hernández, representante en algún minuto de los funcionarios no académicos. Quiero que escuchemos de voz de ella qué ha significado para el estamento de funcionarios y para ella en lo personal este trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Hernández Araya, funcionaria administrativa de la Universidad de La Serena, representante titular de la Comisión de Estatutos. Durante este tiempo ha sido un trabajo bastante importante que hemos realizado como integrante de la comisión, como representante de todos los estamentos de la universidad. Hemos realizado un trabajo triestamental. El avance que llevamos ha sido lento, pero bien responsable y con las ideas que nosotros queremos que se plasmen en un documento que va a regir durante los años que vienen. La Universidad de La Serena creo que se merece tener un estatuto renovado, un estatuto que le ayude a seguir avanzando en su rol social, en su rol regional, y que muchas veces no ha podido poder plasmar por todo lo que prohíbe un estatuto que ya está obsoleto. Nos falta muy poco, creo que estamos en la última etapa, y esta etapa es importante ya que es el Consejo Universitario en el que va a ser el que va muchas veces a proponer o a aprobar cambios en nuestra universidad. Agradezco la oportunidad de haber podido participar en esta comisión y invito a nuestros comisionados y a todos los funcionarios a que se puedan interiorizar del trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia, siempre tan dispuesta a colaborar con todos nosotros y a participar en las distintas instancias de la comunidad universitaria. Quiero ya darle paso a nuestra audiencia, saludar a Rosa Zamora, por cierto a Cecilia, que también está en línea, a Arlene, a Luis Carrasco, a Carlos Fernando Gómez Díaz, que nos han dejado sus saludos y sus preguntas. Así que vamos a abrir con algunas de esas preguntas y después yo también les voy a ir mostrando otros de los videos de apoyo que tenemos para esta jornada. Por ejemplo, pregunta Carlos Fernando Gómez Díaz, si existe claridad respecto de las diferencias de lo que debe quedar en el estatuto y de lo que debe ser resuelto por reglamentos. Esta es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, no puede quedar todo en el estatuto, o si queda todo, ¿cuál es la posibilidad luego de ser más flexibles? Hablábamos en algún capítulo, ¿no? Si la misión y la visión debían quedar dentro del estatuto o no, los objetivos estratégicos, etcétera. ¿Cómo está resuelto esto? ¿Ya definieron qué se iba a los reglamentos y qué se queda en el estatuto? ¿O lo van viendo artículo a artículo? Antes de que conteste nuestro presidente y abogado en la Comisión de Estatutos, yo quería indicar de que en realidad la pregunta es bastante interesante porque aquellos que no tenemos experiencia en la construcción de estos instrumentos no entendemos la diferencia entre colocarlo en un lado o colocarlo en el otro. Sin embargo, hoy día también estamos viviendo un proceso a nivel país que también va a ser bastante interesante. Nuestro estatuto es un símil de la Constitución, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que colocar en la Constitución? ¿Qué tenemos que colocar en el estatuto? Y la idea es que sea lo más simple posible, porque la oportunidad de modificar el estatuto no es todos los años, aunque no es cada 5 años, cada 10 años, en este caso a nosotros nos tocó después de 40 años, desde que se instalaron el año 81,
Y en ese sentido, entonces, uno tiene que colocar algunas cosas que son de carácter central, principios, algunas reglas básicas, y después dejar para que efectivamente operen los reglamentos. Ahí técnicamente yo creo que el Germán nos va a dar una cátedra al respecto, pero créame que sí fue parte de la discusión, que es parte de la discusión, si lo dejamos acá o lo dejamos para después para que un reglamento lo defina. Y entendemos de que efectivamente los reglamentos son más fáciles modificar al interior de la universidad. Sin embargo, el estatuto va a quedar definido en un decreto con fuerza de ley y que solamente puede modificar el presidente de la República. ¿Germán? Sí, así es. Bueno, en este aspecto, tanto la ley también nos ayuda mucho en aquello, porque muchas materias que en algunos casos, por ejemplo, algunos comisionados han querido desarrollar, la misma ley señala que esto debe ser abordado en los estatutos, en plural, hablando de cualquier otra norma jurídica pero de inferior grado, se encuentre, que le sea aplicable a la universidad. O derechamente es la propia ley que señala que ciertas materias van a ser reguladas en un reglamento o que este o cual órgano más adelante dictará el reglamento de funcionamiento, reglamento de, por ejemplo, para el caso de la elección de rector. Solamente nos remitimos a que esto, ¿no es cierto?, deberá realizarse conforme a la ley 19.305, si no me equivoco, Miguel, y la forma en que cada profesor va a tener derecho a su voto, si este voto va a ser ponderado o no, todo eso se regula o se debe dejar regulado en un reglamento. Entonces ya también la ley nos va dando bastante pista de qué cosa es la que quiere que se vaya regulando y qué cosas deben quedar después en reglamento. Y como decía Miguel, la gracia de esos reglamentos es que es la propia universidad que los puede modificar por sí y ante sí. Después, a partir, como vamos a ver, del órgano colegiado principal triestamental, que es este Consejo Universitario. A diferencia de cualquier cambio que nosotros queremos hacer en el estatuto, con mayúscula podríamos decir, y en singular, el estatuto de la universidad, que va a ser aprobado por este decreto con fuerza de ley, dictado por el presidente de la República, allí se va a necesitar cada vez que queramos modificar ese estatuto, vamos a tener que tener un peso específico dentro del ámbito político para convencer al Ministerio de Educación, que convenza al al presidente de la República, para que se envíe una ley delegatoria al Congreso y que de vuelta esa ley delegatoria permita al presidente hacer esa modificación que la universidad está pensando. Este es el mecanismo que queda en la ley, y ojo que es el mecanismo que hoy existe, ¿ya? ¿La Universidad de La Serena podría haber modificado su estatuto, el 158, antes? Sí, pero para eso tenía que tener todo un andamiaje para convencer, ¿no es cierto?, a lo mejor a los parlamentarios, realizando esta palabra que a mí no me gusta, pero un lobby ante los parlamentarios, ante el Ministerio de Educación, para que aceptaran la propuesta de modificación. Porque, como vemos, no es muy fácil la modificación del estatuto, con mayúscula y en singular, pero sí los estatutos, que son todas aquellas otras normas, como los decretos universitarios, los decretos que va a firmar en el futuro el rector o la rectora, pero que van a ser aprobados por el Consejo Universitario, donde van a estar presentes los académicos, los funcionarios no académicos y los estudiantes. Carolina, Dime. solamente para entender un poquito el impacto que esto tiene, yo quiero agradecer y felicitar a Cecilia, porque en realidad con ella llevamos mucho tiempo en estas lides, en esta instancia, y ya por ahí, por el 2013, 2014, en alguna de las elecciones, nosotros hicimos una votación simbólica respecto a lo que significaba una votación triestamental. Estábamos recién iniciando el proceso de poder discutir respecto de los estatutos en el gobierno que se estaba instalando, que era el gobierno de Bachelet en ese momento. Estuvimos todo el periodo del gobierno de Michelle Bachelet
tratando de instalar la ley, una ley de universidades del Estado. Y una de las cosas que hicimos, que ahí Germán lo mencionó recién, es que efectivamente la presidenta se decide a definir una ley marco para la Universidad del Estado, en el momento que se estaban discutiendo los estatutos de la Universidad de Santiago y los estatutos de la Universidad de Valparaíso en el Congreso. Se había autorizado para que efectivamente los estudiantes pudieran ser parte del gobierno. No me acuerdo cuál era una LOCE, algo que impedía que efectivamente los estudiantes no tuvieran participación en los gobiernos universitarios, y se estaba discutiendo aquello, y se estaba dando por aprobado el estatuto de la USACH y el estatuto de la Universidad de Valparaíso. Y en un gesto, el CUECH, o el CRUZ, no me recuerdo, pero sí de Aldo Valle, en el que él solicita que efectivamente para dar visto bueno a los estatutos de cada universidad se requiere de una ley marco que regule a todas las universidades del Estado. Y eso es lo que nos dio origen, después de 4 años, a la 21094. Entonces, en realidad, el proceso de modificar el estatuto no es un proceso que sea simple, aunque quede en la ley, sino que puede llevar muchos años. Entonces, la pregunta inicial tuya, efectivamente tiene relevancia e importancia, porque hay cosas que en realidad hay que dejarlas mejor que las maneje y se gestionen a través de reglamentos, en vez de colocarlas en esta ley marco. Eso. Perfecto, en el fondo nos da un poquito más de libertad al tener un estatuto que contenga las grandes definiciones, las orientaciones, y que finalmente los reglamentos regulen el funcionamiento al detalle de cómo van a operar las cosas, ¿no? Porque si no me imagino yendo a golpear la puerta de cada parlamentario o del ministerio cada vez que queramos hacer un cambio. Así que para que no pasen otra vez, ¿cuántos años, Miguel? ¿40, 30? 40. ¿Hacemos la cuenta? 40 años desde que, y que fue coincidente con este 25 de octubre, ¿eh? Nada fue preparado. Dice un libro por ahí que nada es casualidad, más bien todo es sincrónico. Pero eso va para otro programa. Vamos a una pregunta más. Preguntan, hasta ahora, Arlene Orellana, hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes para enfrentar el funcionamiento de la nueva universidad con este nuevo estatuto? ¿Cómo va a ser la nueva OLS con el nuevo estatuto? ¿En qué les ha ayudado este ejercicio de triestamentalidad? Y yo digo que esta es una prepráctica para los constituyentes, ¿eh? Después yo voy a hacer el seguimiento. ¿Cuántos de los que forman parte de estos 36 se van a decidir a ser constituyentes? En realidad, el ejercicio, tú lo mencionaste recién, efectivamente la universidad no ha estado preparada para el ejercicio democrático o el ejercicio de participar en la toma de decisiones. Entonces, este es un músculo que la universidad ha tenido atrofiado, y que, salvo situaciones puntuales, efectivamente se ha estado ejercitando. Alejandro nos puede comentar respecto de los estudiantes, pero la baja participación de la comunidad en general en política, porque estamos hablando de política universitaria, no partiste, pero la baja participación de la comunidad en política es algo que yo creo que en el transcurso de los próximos 10 años va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Y en ese sentido, la manera en que se discuten los proyectos, la manera en que se discuten, o sea, hoy día en que se discuten los artículos, la manera en que se va discutiendo el avance de los estatutos y la dinámica que significa acordar. Nosotros propusimos una regla que es un poco alta, 2/3 para poder aprobar una moción. Ha significado un ejercicio cívico bastante rico en términos de participación y democracia. Yo veo que efectivamente la universidad que podamos construir en el futuro, que la comunidad pueda construir en el futuro, va a ser una universidad distinta, y que no solamente dependa de las habilidades y las destrezas de una única persona, que era como lo tenía definido la ley anterior. Yo creo que este ejercicio democrático va a ser importante para la comunidad. Germán, Alejandro. Sí, yo también creo que esto ha ayudado, y por lo menos lo he ido notando en la totalidad de las y los comisionados, un aspecto que
la ley lo trae, pero fíjese que en sus declaraciones, cuando uno no empieza a leer, no se nota tanto, sino que tiene que empezar a leer, a releer, ver funciones, cruzar funciones, y lo que trae en el fondo la ley es un desplazamiento de ciertas funciones y de toma de decisiones de órganos hoy día unipersonales a un órgano colegiado. Un órgano colegiado que además es un órgano triestamental. Entonces va a haber ahí un paso en que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que las decisiones ahora se toman de otra manera, y por lo tanto va a involucrar también, como lo decía Miguel, un mayor involucramiento, una mayor participación de la comunidad universitaria. Y ahí he de esperar que esa participación sea activa y mayoritaria, y que no nos pase lo que le pasó de alguna manera a nuestro país con el problema de la representación, ¿no es cierto? Y que, dado que no se estaba de acuerdo en la forma que se estaba representando, además la comunidad no participaba. Y como no participaba, se sentía ajena de la toma de decisiones. Y ahí se produjo, ¿no es cierto?, el quiebre que todos sabemos y hoy día entendemos que se produjo. Entonces, en eso va a haber un desafío muy importante para las universidades, sobre todo, me imagino, en los primeros años, cuando se empiece a echar a andar, ¿no es cierto?, las nuevas autoridades, las nuevas formas de tomar decisiones, que a lo mejor nos va a costar sacar algo que está muy arraigado, ¿no es cierto?, en nosotros, que es algo que viene del derecho indiano, que es que nos acostumbramos mucho a hacer las cosas y después se repite un eslogan, ¿no es cierto?, que las cosas siempre se han hecho así y por eso las seguimos haciendo así, pero ahora va a haber un cambio. Entonces va a haber gente que va a estar acostumbrada, no, porque antes se hacía así, pero las cosas ahora se van a hacer de otra manera, de acuerdo a este nuevo estatuto y a la ley que tenemos. Entonces ahí va a haber que engranar muy bien el funcionamiento para que la universidad, ¿no es cierto?, prospere en la manera que todos queremos que prospere, que sea un referente, ¿no es cierto?, a nivel regional y a nivel nacional en el mundo de la academia, de la investigación, de la influencia en las políticas públicas, que debería tener una universidad del Estado. Perfecto. Alejandro, mira, antes de darte la palabra a ti para cerrar esto, te quiero invitar a que veamos lo que comentó Valeria Chacana, una de tus compañeras en la representación estamental estudiantil en esta comisión, porque precisamente ella habla de lo que estamos cerrando en este minuto, ¿no? De la importancia de aprender a participar en esta nueva universidad o en el nuevo estatuto modificado que la universidad va a tener prontamente. Hola, mi nombre es Valeria Chacana, estudiante de la Universidad de La Serena y miembro de la Comisión de Estatuto de la misma casa de estudio. Actualmente nos encontramos cruzando por un proceso de modificación de los estatutos de nuestra universidad, modificación que no ha estado ajena de la participación triestamental de funcionarios académicos y estudiantes. Sin embargo, la participación de los estudiantes se ha podido ver marcada en los talleres participativos, donde pudimos discutir en conjunto a toda la comunidad universitaria los desafíos que tiene por delante el Consejo Universitario y también la participación para poder hacer preguntas, resolver dudas dentro de los diálogos cívicos que se realizan semanalmente. Tenemos el desafío por delante de seguir participando constantemente como comunidad estudiantil y poder ser más partícipes del cambio que se nos viene por delante. Es deber de nosotros y responsabilidad nuestra también y de toda la comunidad universitaria poder avanzar en una universidad mucho más democrática y participativa para el futuro. Bueno, me quedo con lo último que dice Valeria. Dice, es una responsabilidad nuestra también, como estudiantes. O sea, no solo el exigir algo, sino que hacernos responsables para participar y que nuestras voces sean escuchadas. ¿Cómo es que los estudiantes asumen esta responsabilidad y cuánto compromiso hay en este estamento estudiantil porque así sea?
A ver, yo me gustaría primero responder la última cosa a la profesora Lynn, que hizo la pregunta recién, cuáles eran los aprendizajes que había dejado esto, y quiero relacionarlo un poco con lo que conversábamos antes, el tema de la triestamentalidad y lo que dice Valeria. Al menos lo que yo puedo percibir, hay dos grandes aprendizajes que al menos yo puedo ver y percibir porque me toca, porque lo he visto, no solamente como experiencia propia. Uno es el tema humano, es el tema de aprender a razonar, aprender a que no uno siempre es el que tiene la razón, sino que puede haber otro que puede dar un punto de vista distinto y que quizás eso está correcto. Aprender a sociabilizar, que no es lo mismo que hablar con alguien, socializar con la gente, que bueno, se vio mermado un poco esa socialización que teníamos por la pandemia, porque ahora atrás de una pantalla es obviamente distinto. Y uno va conociendo a las personas, se va haciendo quizás más cercana, empieza a conocer las mañas, empieza a conocer las formas de hablar, empieza a conocer por dónde tiene que ir la conversación. Y eso es súper rico porque dentro de la comisión y llevándolo o extrapolándolo a la universidad, todos tienen personalidades distintas, todo es un personaje distinto dentro de la universidad, todos son de estamentos distintos, de facultades distintas, tienen realidades distintas y es súper rico esa interacción. Entonces, el primer aprendizaje yo lo llevaría por el lado humano, por el lado de aprender a relacionar con los otros estamentos. Yo creo que sobre todo entre académicos y estudiantes, que siempre ahí el elástico está a punto de cortarse y se regenera de nuevo. Y con el tema de los estatutos, yo creo que nadie, quizás el profesor Solís sí, porque es abogado, pero los demás, yo creo que nadie era experto en los estatutos, o sea, nadie lo conocía a cabalidad, nadie sabía cómo funcionaba quizás a cabalidad la universidad, porque la universidad no funciona solo por el estatuto, o sea, funciona por miles de cosas del día a día, y yo creo que a los 36 comisionados nos ha servido para eso, y bueno, la gente que ha participado en los seminarios, en las actividades que ha hecho la mesa ejecutiva, la comisión, eh, con estos diálogos cívicos, le ha permitido no solamente a la comisión, sino que quizá a la comunidad que ha participado, poder interiorizarse y saber cómo funciona la universidad quizás más allá del estatuto. Hay cosas que quizás no se manejaban, no sabía que quizás el rector hacía o la junta directiva hacía, y eso es importante, y es un aprendizaje que no solamente es para nosotros como comisión, sino que también para la comunidad que ha logrado participar. Y sobre la participación, me detengo en lo que habla Valeria. Ha sido complicado, y de hecho lo hemos hablado, yo creo, varias veces en estos diálogos cívicos. Ha sido complicado el tema de la participación, sobre todo por la contingencia. O sea, si ya antes era difícil, ahora aún más. Llevamos prácticamente 7 meses encerrados, donde sí o sí eso genera estrés, sí o sí satura la salud mental. O sea, independiente que uno quizá pueda salir de repente, o quizá alguien que vive en una casa grande, tenga un patio grande, pueda ventilarse o tomar aire, no sé cómo quiera llamarse. Es complicado estar encerrado 7 meses. Me imagino los académicos todo el trabajo que deben tener con sus distintos cursos, sus distintas carreras. Me imagino los funcionarios también el trabajo que deben tener, que se les debe complicar aún más quizás no estando en la universidad. Y yo de parte de los estudiantes es complicadísimo, complicadísimo estar en un proceso como este y tratar de involucrarse, porque las realidades son distintas, el estrés es distinto, las relaciones familiares son distintas, los problemas económicos de salud, alimenticio, todo un conjunto que hace que quizás la comunidad, yo hablo por el estamento, que el estamento se vea un poco mermada en su participación por lo mismo. O sea, poniéndome en el caso de los estudiantes que han tenido problemas de salud o que los familiares directos han tenido problemas de salud, si yo fuera ellos, obviamente me pienso preocupar de mi familia o de mis estudios, que quizás los veo complicados, antes de ver intereses de, por ejemplo, la comunidad universitaria en conjunto. Porque al final lo que estamos haciendo nosotros no es velar por el interés cada uno de los 36 que estamos en la comisión. O sea, la idea es que contribuyendo con nuestra opinión podamos ver el interés común de la universidad en su conjunto. Y yo creo que se ha visto mermado
por todo lo que dije recién, pero esperemos que en estos meses que vienen la participación pueda aumentar, sobre todo los estudiantes, que se involucren, que participen, y que sepan cómo funciona la U, porque uno lo ve muy lejano, pero el día de mañana perfectamente muchos de los que hoy día son estudiantes, el día de mañana pueden ser funcionarios, pueden ser profesores, incluso directivos de la universidad, y nos puede tocar tener que actuar bajo los estatutos que hoy en día estamos recién discutiendo. Así que es importante eso. Así es, pues uno nunca sabe. Miguel. Sí, solamente para contar lo que decía y reforzar este tema de cómo la gente se involucra o participa en los distintos espacios que tiene. Nosotros hoy día acabamos de resolver que queremos cambiar nuestra constitución. Y si en realidad le preguntamos a la gente cuántos de ellos conocen la constitución, cuántos de ellos saben qué es lo que debería ir en la constitución, en realidad el desafío que tenemos por delante es bastante alto. Uno no espera a lo mejor que todos los 18 millones de chilenos a lo mejor manejen completo, pero sí que al menos todos los adultos seamos responsables cívicamente del entorno en que queremos vivir y que somos capaces de poder construirlo. La instancia que tenemos hoy día, que es histórica para la Universidad de La Serena, es justamente eso. Nosotros estamos definiendo el espacio en el que queremos estar. Lamentablemente no partimos de una hoja en blanco, pero se avanzó, algo se avanzó, y respecto a eso yo augurio un futuro prometedor para la Universidad de La Serena y cómo ésta se tiene que involucrar, siendo la Universidad del Estado, en la región de Coquimbo. Y en ese sentido, desde este espacio solicitamos a los futuros gobernadores o al futuro gobernador de la región de Coquimbo que efectivamente sea capaz de implementar políticas públicas a través de la Universidad del Estado, y en este caso a través de la Universidad de La Serena. Queremos que la Universidad de La Serena sea la universidad que ayude al desarrollo en la región de Coquimbo. Eso. Bien, me parece bien interesante. No quiero cerrar el programa sin que podamos contestarle una pregunta más a Carlos Gómez Díaz, que pregunta si la legalidad de las propuestas es revisada por la Contraloría o quién revisa. Yo sé que parte de esto lo dijeron, pero no sé si Germán tú quieres contestar directamente. Está muteado, profe. Gracias por la pregunta. Mire, nosotros en algunos casos, cuando hemos tenido alguna duda, hemos llamado a jurídica de nuestra universidad para zanjar algunas dudas o que nos dé su opinión. En otros casos se ha resuelto que la duda la aclare la Contraloría General de la República. Y en otros casos hemos debatido nosotros y se han dado argumentos de si en algún caso se está contraviniendo o no se está contraviniendo alguna norma de la actual Constitución o de alguna ley en especial, sobre todo las que nos afectan, ¿no es cierto? El Estatuto Administrativo, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley de Probidad. En esos aspectos nosotros también hemos debatido. Cuando se presente ya el estatuto acordado por la universidad, también va a haber un control por la unidad respectiva del Ministerio de Educación y sus abogados, ¿no? Y en último instante, previo a como señalaba recién, a la publicación, hay un trámite, es la toma de razón del decreto que aprueba el estatuto de la Universidad de La Serena, que pasa por la Contraloría General de la República, y la toma de razón es un control ¿cómo se llama esto? Del financiamiento, que no debería haber ningún problema acá respecto de la universidad, y el segundo es el control de legalidad, es decir, si los estatutos se ajustan a la Constitución vigente y a las leyes vigentes. Por lo tanto, pero eso ya va a estar fuera del alcance de nosotros, y yo ya no, y como digo recién, no sé si esto significa que se va a devolver al presidente de la República, el presidente de la República lo devolverá al ministerio y el ministerio a la universidad, o
o la propia ministerio va a ser el que va a resolver el asunto. Ahí la ley nada dice. Por lo tanto, tenemos que ver cómo va a operar en la práctica aquello. Ok. Bueno, ya son las 5:05, nos hemos pasado un poquito en el tiempo, estamos así a contratiempo tal como ustedes, pero queremos volver a insistirle a los que están en línea que por este espacio de noviembre nos vamos a encontrar cada 15 días y esta vez para conocer algo bien interesante, que es de qué manera otras universidades del Estado han resuelto o están resolviendo su modificación estatutaria. ¿Para qué? Para poder también entender las lógicas, ¿no? Porque finalmente cada universidad es un mundo, una cultura, un modo de organización, hay tensiones, y eso es lo que queremos también conocer para que podamos nosotros entender nuestro proceso, pero en un contexto que es nacional. Lo que estamos viviendo, nuestros dolores y nuestros aciertos no son solo nuestros, sino que también están viviéndolo 15 o más bien 16 universidades del Estado que están en las mismas condiciones que nosotros. Así que vamos a invitar a 4 universidades a participar en estos diálogos cívicos y esperamos que nos privilegien con su sintonía. A la mesa ejecutiva, desearle el mayor éxito durante noviembre. Nos vamos a liberar los martes en la tarde para que puedan seguir trabajando. Y bueno, agradecerles nuevamente la disposición de poder hacer público lo que están haciendo y de llegar de manera lo más transparente posible a la comunidad universitaria y que pueda saber en qué está. Y vamos que se puede con la Contraloría, los funcionarios, la acreditación y la utilización de recursos financieros, que es todavía lo que queda por andar de aquí a fines de diciembre. Muchas gracias y los esperamos entonces en el próximo programa en 15 días más con las universidades invitadas. Gracias a ti, Carola. Y me Y despido de gracias a todas y todos. todos. Pero Adiós.